Y bueno, ahora le aprecio mucho, como siempre, que tiene un espacio para este programa, al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Joaquín, muchas gracias. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. A ver, primero, aquí nomás el gobierno, el sector salud tomó una decisión que me pareció muy importante, que fue adelantar la aplicación en el sector público de la vacuna tetravalente contra la influenza, que por primera vez explicabas, pues iba a convivir con el COVID y no se sabía, pues por la falta de antecedentes, cuál podía ser el resultado de esa cohabitación. Pero en el sector, la tetravalente para el sector privado, yo he estado preguntando y todavía no lo ha autorizado COFEPRIS y ya estamos a 11 de noviembre, doctor. Correcto, déjeme hacer una precisión. Hubiéramos deseado tener vacuna tetravalente. En su momento lo solicitamos a la compañía que nos provee al gobierno mexicano, que es Sanofi Pasteur, con quien existe un contrato multianual que fue pactado en la administración anterior, en el año 2015, y este contrato nos permite tener vacuna de manera continua todos los años que dura la vigencia del contrato. Es deseable tener la vacuna tetravalente, pero desafortunadamente Sanofi nos indicó que todavía no la tiene disponible, y de hecho lo pactado en el contrato, insisto, de la administración anterior, es solo la vacuna trivalente. En su momento hemos tenido algunas conversaciones en donde Sanofi ha ofrecido la posibilidad de tener ya la vacuna tetravalente, pero aún no está disponible. Eso respecto al sector público. Ajá. O sea, doctor López-Gatell, dime, este laboratorio Sanofi, ¿me dijiste? Sí, Sanofi Pasteur. ¿Sanofi Pasteur incumplió en la entrega de la vacuna tetravalente? No hay que hablar de incumplió, porque no está así pactado. Lo que está pactado, lo que está contratado en este contrato multianual establecido en la administración anterior, en 2015, es por vacuna trivalente. Entonces, ellos cumplieron en tiempo y forma con lo contratado. Sin embargo, en la medida en que ya apareció la vacuna tetravalente, tanto Sanofi como otras compañías farmacéuticas internacionales que producen vacuna contra la influenza están ya transitando hacia la tetravalente y han planteado que esta ya podría ser incorporada también para México a partir del contrato ya establecido. Entonces no incumplió, sencillamente en este momento no estaba todavía disponible esto, que se convertiría en una adición, en una mejoría del producto. Entonces, ¿qué hacemos, doctor? Yo, por ejemplo, me he planteado esto. Yo fui a un centro de salud y vi a la gente y me retiré porque, mire, yo he trabajado 52 años sin parar. Ajá. Tengo la posibilidad de pagar una vacuna en el servicio médico privado o mi seguro, ¿sí? Sí. Pero yo no puedo ir a formarme a un centro de salud público porque le voy a quitar la vacuna a alguien que posiblemente no tenga con qué pagarla en el sector privado. Es correcto. Entonces, ya es 11 de noviembre, ¿no? Sí. Somos millones los vulnerables y seguimos sin poder contar con la vacuna de la influenza ya en plena temporada, agravada además con la incertidumbre de lo que pueda ocasionar la convivencia, repito, con el COVID-19. Sí. Solo déjeme reconstruir para que no haya confusión con esto de la tetravalente versus la trivalente. Ahí solo hice una aclaración porque había que estar precisos en que lo que tenemos es trivalente. Eso no es un gran problema. La diferencia entre trivalente y tetravalente, que obviamente es la inclusión de una segunda linaje del tipo B del virus influenza, no es una diferencia muy sustancial respecto a la protección. En otras palabras, el usar la trivalente es igualmente útil o casi igualmente útil. Sí. ¿No? Pero habiendo hecho esa aclaración, su planteamiento fundamental es por qué en el sector privado todavía no se tiene la vacuna que Sanofi mayoritariamente, pero posiblemente otras compañías le venden a los proveedores privados. Y usted está haciendo el señalamiento de que esto es por un retraso por parte de COFEPRIS. Entonces respondo a lo siguiente. Lo primero, sí hubiera sido muy deseable que a partir de octubre
las compañías farmacéuticas tuvieran listo su producto para hacer los trámites de autorización sanitaria y que se liberara el producto en tiempo y forma para usar. Aquí que hay que dejar en claro, hubo un retraso de las propias compañías, al menos en el caso de Sanofi, con la vacuna Fluzone, no se estaba el producto disponible en el territorio mexicano. En general se habla de un retraso de al menos 3 semanas. Esto es atribuible a la propia compañía por las razones que haya sido, que tocará a ellos explicar. Hasta donde sí, claro. Tomes esto con reserva, porque no tengo evidencia sobre la mano, pero hasta donde tengo entendido, tuvo que ver con que el propio COVID alteró la dinámica de producción y se retrasó aproximadamente 3 semanas. Pero, insisto, tómese con reserva, que lo explique la propia compañía. Entonces, eso sí, claro, eso sí. Pero ahora, doctor, ¿qué hacemos? Doctor López-Gatell, a ver, Hugo, ¿qué hacemos? Me pongo yo el nombre en el lugar de, o por mucha gente de mi edad, ¿sí? ¿Qué hago? Exacto. Una vacuna, yo que soy vulnerable, ¿qué hago sin poderme vacunar de la influenza? Eso es, ahora sí le pregunto a mi doctor, ¿sí? Sí. O sea, es un inconveniente, insisto, es una situación muy insatisfactoria. Lo que estoy precisando es que no se debe culpar al gobierno de México, porque el gobierno de México no causó el retraso. El productor de la vacuna se atrasó. Entonces sí, estoy de acuerdo, coincido, es muy inconveniente estar en la temporada de influenza y que no es muy riesgoso para el sector privado. Más que inconveniente, riesgoso, ¿no, doctor? Sí, efectivamente. Me parece que tiene toda la razón, comparto esa visión, solo que debe quedar extraordinariamente claro que esto no es culpa del gobierno de México. Esto es porque la producción, por la razón específica que le tocará explicar a las compañías internacionales que fabrican vacunas y venden en México, se retrasó. En este caso es Sanofi Pfizer, Pasteur, Sanofi la Pasteur. Sanofi la de Pasteur tetravalente. Es el proveedor mayoritario, definitivamente para el sector público es el prácticamente exclusivo y para el sector privado, hasta donde tenemos conocimiento, es mayoritario. Ahora, aquí aprovecho para comentar algo y hacerlo del conocimiento del público. Sanofi tiene 2 productos de composición idéntica, pero con marcas diferentes, que son la vacuna contra la influenza, vacuna trivalente. Una se llama Vaxigrip, esta es la marca exclusiva Vaxigrip, con B chica, V-A-X-I-G-R-I-P. Esta vacuna se fabrica exclusivamente para su venta al gobierno de México. Bueno, no sé si de otros países, pero para en el caso de México, para el gobierno de México. Para el gobierno. No debe ser vendida en el sector público. Y hemos identificado ya numerosas situaciones en donde proveedores privados venden la vacuna. Esta vacuna indudablemente es una vacuna ilegal, ilegítima. La vacuna fue robada. Entonces, es muy preocupante que se use vacuna robada, en primera, porque evidentemente es un delito que además está minando la posibilidad de vacunar en el sector público, pero además porque no es posible garantizar la viabilidad del producto, es decir, que no se haya sobrecalentado, que haya perdido su potencia, o incluso que pudiera estar contaminado, si está en una distribución y venta irregular en el sector privado. Entonces, nadie que vaya con un proveedor privado debería recibir vacuna Vaxigrip. La vacuna que se vende en el sector privado en México, por parte de Sanofi Pasteur, se llama Fluzone. Esta vacuna, insisto, llegó con un retraso aproximado de 3 semanas respecto a lo deseable que es el primer día de octubre. Se procesó, conforme se lo indica la ley, para tener la verificación sanitaria de que es un producto seguro, que está en buenas condiciones, y ya se han empezado a liberar los lotes. En este momento no tengo la estadística de cuántos, cuáles y en qué fechas, se la puedo proporcionar más tarde, pero tengo entendido por parte de COFEPRIS que ya se empezó a liberar. Ahora, Hugo, quiero seguir con este tema de la vacuna porque más que inconveniente, yo insisto que es de alto riesgo
por el mundo nuevo que estamos viviendo de la convivencia con el COVID-19. Y yo no puedo entender, oye, Dios, y qué bueno que aceptaste hablar conmigo, que el gobierno, la autoridad sanitaria del gobierno mexicano no sepa cuándo va a llegar la vacuna, la tetravalente. Y no haya, y digo, si ya vivimos una incertidumbre en muchos aspectos, yo creo que este es otro factor de incertidumbre. ¿Cómo no pueden decirnos cuándo va a llegar la vacuna tetravalente? Retomo, Joaquín, para dejar muy claro el tema. No es que se trate de una incertidumbre o de una ignorancia por parte del gobierno de México. La vacuna tetravalente contra la influenza se compone, explicamos primero qué es tri y qué es tetravalente. Como el nombre... Sí, eso sí, sí, esto sí, pero mi pregunta es nada más, ¿cómo es que no sabemos cuándo va a llegar? Porque el laboratorio no la ha producido, por lo visto, ¿no? No, es que no va por ahí, Joaquín, déjame explicarlo. No es que el laboratorio había prometido algo y incumplió, o que el gobierno mexicano esperaba tener algo y no lo recibió. No es así. ¿Cómo es? Lo que es lo siguiente: el gobierno mexicano tiene contratada vacuna trivalente tiene 3 componentes, 2 cepas del virus A y una del virus B, y este contrato que se estableció en 2015, en el sexenio anterior, es un contrato multianual que garantiza la producción. Sí, eso sí me lo habías dicho. Exacto. Y eso está garantizado. Eso está garantizado. Esa es la vacuna, vamos a llamarle de referencia. En años recientes, tanto Sanofi como algunas otras compañías empezaron a transitar a una vacuna que ahora tiene 4 elementos. La ventaja es, desde luego, deseable, pero tampoco debemos sobreestimar y pensar que el modelo, vamos a usar una analogía de los autos, el modelo de 3 componentes es muy deficiente y el modelo de 4 componentes es muy benéfico. No, es una diferencia mínima, es una diferencia marginal. En el momento en que las compañías empiezan a fabricar el modelo nuevo, insisto, es una metáfora utilizando una analogía de otros productos, entonces puede ser deseable ahora tener la que tiene 4 y no la que tiene 3 componentes. Pero eso, que haya o no haya, depende que las compañías tengan un plan de producción para que la puedan ofrecer. Y depende, obviamente, de que se pacten nuevas condiciones del contrato que permitan tener 4 componentes. El año pasado, en 2019, en las conversaciones que tuvo el gobierno de México con Sanofi Pasteur consideró que podría ofrecernos en algún momento la vacuna tetravalente. Pero el año pasado yo hubo tetravalente. El año pasado había vacuna tetravalente contra la influenza. No, en el sector privado. En el sector privado. Sí, porque el producto comercial llamado Fluozone, que es para el sector privado, Sanofi incorporó ya la tetravalente ahí, es un producto comercial del que obtiene ganancias, y dijo, bueno, aquí tengo mi modelo Plus. Para el sector público todavía no, pero el año pasado nos dijo que podría llegar a ofrecerlo, y este año nos dijeron no se va a poder concretar que en este año les ofrezca tetravalente. Bueno, pero yo insisto, perdón Hugo, es que parece que estoy neceando, pero creo que un poco sí, es responsabilidad entonces de los laboratorios el que no haya en este momento vacunas tetravalente contra la influenza en México, y me refiero al sector privado. ¿Es correcto? Que en este momento, o sea, apenas empiece a distribuirse en el sector privado, sí, eso es porque la compañía se retrasó aproximadamente 3 semanas en traer el producto a México, presentarlo a la autoridad sanitaria para su verificación. ¿Ya lo autorizó la COFEPRIS? Ya, COFEPRIS, insisto, no tengo en este instante la estadística de cuántos, cuáles y cuándo se empezaron a liberar los lotes de Fluozone, la vacuna que se vende al sector privado por parte de Sanofi Pasteur. Pero en cuanto llegó, se empezó a procesar en los tiempos que están reglamentados y se empezó a liberar conforme fue llegando. Bueno, o sea, ¿ya hay algún médico privado o algún hospital privado que tiene
la vacuna tetravalente contra la influenza? Porque yo los he buscado en todos y en ninguno. Según me ha reportado COFEPRIS, sí, desde la semana pasada, justamente, próxima pasada, al inicio de noviembre, se empezaron ya a tener los lotes en el mercado privado. Pues ojalá, porque como los de la COFEPRIS son inaccesibles, ojalá nos pudieran dar una lista a la COFEPRIS, a ver si tú que mandas ahí, a ver si a ti te hacen caso, Hugo, porque nos digan, ¿dónde hay hoy vacunas tetravalentes contra la influenza? Sí. Sería muy sano. ¿Cómo no? Por supuesto. Esto no lo puede saber la COFEPRIS, porque esto es el mercado privado, pero con mucho gusto puedo ofrecer que yo puedo presentar públicamente en qué fechas, lo puedo hacer en la conferencia COVID de todas las tardes, en qué fechas Perfecto. Y cuántos lotes fueron recibidos y fueron liberados al mercado privado. Muy bien. Oye, Hugo, nada más una cosa, ya sé que siempre estás con mil cosas, yo quiero... Dime, ¿cómo se está llevando el tema de la pandemia en Tabasco, por ejemplo, en el sur de Veracruz y en la zona afectada de Chiapas por las inundaciones? Porque si fuera poco, la pandemia, las inundaciones. Sí, efectivamente, esto es algo que siempre, pues desde luego es preocupante, que ocurra un fenómeno natural, que se sume a otro fenómeno natural y que ambos pues se hagan una sinergia negativa en este sentido. Cuando hay inundaciones, pues las personas pueden tener afectadas sus viviendas, también por su vocación solidaria pueden sumarse a los esfuerzos de ayudar a otros y pues se pierde el cuidado de ciertas medidas preventivas como la sana distancia o el uso de cubrebocas, y eso podría aumentar los contagios. Todavía en esta semana no sería factible ver que existan aumento de contagios porque la inundación apenas ocurrió en el final de la semana pasada y entonces faltan 15 días, que es el periodo de 2 periodos de incubación para empezar a ver aumento de contagios, si es que los hubo por el hecho de esta proximidad de las personas. Sin embargo, la buena noticia es que a pesar de la inundación, el gobierno de Tabasco y también el gobierno de Chiapas pudieron mantener la operación de los servicios de salud. Se interrumpieron o se disminuyó la eficiencia de los servicios comunitarios, estos operativos en donde se está casa por casa buscando a casos de COVID y refiriéndolos. Pero los servicios de atención para personas ya enfermas, de mayor importancia, los servicios en hospitales, se mantuvieron íntegros. Hubo ciertas adaptaciones. La doctora Silvia Guillermina Roldán, secretaria de Salud de Tabasco, nos habló, personalmente me habló a mí, en cuanto empezaron las lluvias, para informarme que se estaban inundando algunos hospitales. Las inundaciones se lograron detener y el daño fue mínimo, y en uno de los hospitales se tuvo que cerrar temporalmente la unidad COVID, transfiriendo pacientes al otro hospital, que es el Juan Graham. Pero como había suficiente espacio, no significó mayor problema, y en cuanto se recupere el hospital que estaba en operación y que fue afectado, se volverá a abrir la unidad COVID. El Laboratorio Estatal de Salud Pública también fue afectado parcialmente, pero en ningún momento perdió operatividad. Bien, bueno, nada más te quería, por último, decir, yo quiero insistir en algo. Yo soy un escéptico documentado, Hugo, y veo que hay mucho entusiasmo, sí, veo que hay mucho entusiasmo desmedido por la vacuna. Ya viste que se dispararon las bolsas, los mercados, todo esto. Y yo quiero decirle a la gente, no sé si estás de acuerdo, que cuidado, no hay ninguna vacuna todavía contra el COVID-19. Una cosa es que hay avance y otra cosa es que hay vacuna. No hay vacuna, estamos de acuerdo, ¿no? Estimado Joaquín, te agradezco este comentario y me sumo al lado de los escépticos. Es mi responsabilidad, en mi encargo como subsecretario, pero también es mi vocación como persona entrenada en las ciencias de la salud. El escepticismo saludable, en donde se dice, tengo que tener evidencia de las cosas para poder decir, vamos en un sentido o en el otro. Y uso el ejemplo de este anuncio que ocurrió el lunes, donde la compañía Pfizer, una de las compañías que está teniendo candidato a vacuna de COVID, anunció que en el análisis preliminar de su ensayo clínico
se había identificado 90% de eficacia del producto candidato. Esto enseguida precipitó entusiasmo y se difundió a través de distintos medios de comunicación nacionales e internacionales, y me lo preguntaron cuál era mi respuesta a ello. Retomo sobre esa respuesta y digo lo siguiente: qué bueno si esto es una noticia alentadora, pero hay que tener cautela por varias razones. Esa estimación de eficacia proviene de un análisis preliminar de un pequeño número de personas estudiadas que todavía no representan la totalidad del estudio. La experiencia científica indica que los resultados pueden cambiar cuando los estudios ya se completan y se tiene el conjunto de la población de estudio. Entonces, cautela, porque ese número podría ser menor al que se está estimando. Segundo, lo único que tenemos es un comunicado de prensa por parte de la directiva de la compañía, pero no tenemos una publicación científica. Y también la experiencia de las ciencias de la salud y de otras ciencias demuestra que la publicación de resultados científicos en una revista científica está sujeta a un escrutinio riguroso, en donde no es inusual que lo que se presenta como resultados de cierta magnitud después pudiera cambiar cuando se atienden las distintas observaciones que hacen los editores de las revistas científicas. Y tercero, debemos tener muy claro, como tú muy bien señalas, que aunque todos desearíamos tener una maravillosa vacuna ya en este momento, todos lo deseamos, genuinamente todos lo deseamos, no existe en este momento ninguna vacuna que haya demostrado ser segura y eficaz contra COVID-19. Entonces hay que esperar y en cuanto vayan habiendo buenas noticias, alentarnos, pero no echar las campanas al vuelo y asumir que ya se resolvió el problema. Y aun cuando ya llegaran las vacunas, el proceso de distribución, de administración de la vacuna, es decir, de empezar a vacunar a las personas, no se va a dar de la noche a la mañana. De modo que se tardarán varios meses, y esto no hablo solo de México, del mundo entero, desde el tiempo en que llegue la primera vacuna hasta el tiempo en que se tenga suficiente proporción de la población vacunada, de tal suerte que se logre modificar la transmisión de COVID-19. Bien, doctor Hugo, este mes superaremos el 1,000,000 de casos y en diciembre los 100,000 muertos. México es el cuarto lugar mundial en muertes, lamentablemente. Pero he visto algo que seguramente tú tienes la explicación, yo no, y por eso te lo pregunto. Gracias. Mira, veo que México es el país que tiene el mayor número de muertos en relación a los casos. Estoy hablando de casi un 10% de muertes en relación al total de casos. Y cuando en el resto del mundo está entre el 3.3 y el 3.8. ¿Por qué es eso? Sí, muchas gracias por preguntarlo, Joaquín, porque este ha sido un tema que se ha prestado a mucha confusión. Este índice que describes correctamente en relación al número de personas confirmadas con COVID, muertes en relación al número de personas confirmadas por COVID, se llama razón de letalidad. Y lo que representa es qué tan agresivo puede ser el virus para las personas enfermas. No debe confundirse con la mortalidad, a veces se llama la tasa de mortalidad, que es el mismo numerador, personas que fallecen por COVID, en relación con la población existente. Sí, no, yo hablo de casos confirmados. Justo, exacto. Nomás aprovecho para aclararlo porque algunas personas a veces interpretan ese 10% como que 10% de las personas en México se están muriendo por COVID, lo cual evidentemente no es el caso. Yo hablo de casos confirmados, 98,531 casos confirmados anoche y 95,842 de función. Así, gruesamente es un poquito arriba del 10%. ¿Cuál es la razón de que esto sea 10% aquí y en cambio en otros países esté alrededor de 2 o 3%? Es la siguiente situación. Una, en México, la manera en que utilizamos las pruebas de diagnóstico por laboratorio se orienta por la existencia de personas enfermas. Esto también se ha prestado mucho debate de que si se deberían hacer X número de pruebas por millón de habitantes. La estrategia de México es utilizar las pruebas para confirmar a los casos y desde luego contribuir a que se les ponga en resguardo y que no contagien, igual que sus contactos. Nosotros, sin necesidad de prueba,
Estamos aplicando la estrategia de contención centrada en personas, que consiste en eso: persona enferma se tiene que quedar en resguardo 15 días y también sus contactos. ¿Por qué lo hacemos así y no como en otros países? Porque en otros países, por distintas motivaciones, lo que se hace es un tamizaje masivo. Personas asintomáticas, si usted quiere hacerse la prueba, hágase la prueba. Y ahí se encuentran personas que resultan positivas al virus sin tener síntomas, y esto, que también ha sido motivo de reflexión científica, nos muestra que las personas asintomáticas, absolutamente asintomáticas, quien nunca tiene síntomas y se le detecta el virus, no tienen una importancia trascendente para los contagios. Ahora, pequeño detalle, debe distinguirse asintomático de presintomático. Presintomático es una persona que hoy, mañana no tiene síntomas, pero pasado mañana ya tiene síntomas, y sí se ha visto que puede haber una capacidad contagiante en ese periodo inicial. Ahora, esto, la consecuencia en términos de los números, es que obviamente nosotros tenemos concentrada la muestra de personas a quienes se les realizan las pruebas. Y entonces son personas cuya infección realmente significa algo. En cambio, en los demás países, una proporción muy grande del denominador, es decir, personas registradas con el virus SARS-CoV-2, son personas que circunstancialmente tienen el virus, no tienen una capacidad contagiante significativa y tampoco tienen enfermedad clínica de relevancia, es decir, no les pasó nada. Prácticamente, si no se hubiera hecho la prueba, no se habrían enterado. Por supuesto, es mucha mayor la probabilidad de morir entre personas que sí tienen enfermedad que entre personas que simplemente tienen circunstancialmente el virus en la vía respiratoria. Bien, Hugo, pues te aprecio mucho de todo este tiempo que has dedicado a las personas que escuchan y ven este programa. Me quedo nada más con el aviso que darás, el detalle que darás de que en donde ya se puede conseguir del sector médico privado la vacuna tetraviral contra tetravalente contra la influenza estacional. Exacto. Insisto en que, nomás para dejarlo claro, lo que puedo dar de información, porque es la única que tiene el Gobierno de México, es cuántos lotes llegaron, cuándo llegaron y cuántos se liberaron para el sector privado. Ya dónde está la vacuna, esa información no la tenemos, porque esto ya está en el mercado privado y se determina por la propia puntos de venta y la comercialización que haga la empresa. ¿Y cuándo ya se abre? ¿Cuándo ya habrá suficientes vacunas? ¿Esto lo decidirá el laboratorio? Lo que tenemos es lo que ha llegado, en qué fecha llegó, y de ahí podemos saber cuándo se espera que ya esté en el mercado. ¿Cuántas más va a traer la compañía? Pues sí, es información que solamente la compañía tiene en este momento. Bien. Gracias, Hugo. Te mando un abrazo y saludos ahí a todo tu equipo. Sí, ahí me saludas a Pablo, que siempre nos ayuda para encontrarte. Con todo gusto, y quedo siempre muy atento y gustoso de participar en tu programa. Gracias, muchas gracias, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario para la Prevención y Promoción de la Salud. El tema efectivamente, me va a dar a conocer que ya llegaron vacunas tetravalentes. Lo que pasa es que alguien las tiene. ¿Dónde están? Yo he buscado profesional y personalmente, he reporteado, yo he buscado hospitales, en ningún hospital privado tienen la vacuna tetravalente. Y estamos, insisto, a 11 de noviembre.